continuación vamos a ver las tablas o arrays, pero los arrays chapas, los arrays que vienen por defecto. Porque recordemos que el C++ es un lenguaje en constante evolución ya durante décadas, ¿no? Es un lenguaje bastante robusto, con muchísimo desarrollo, especialmente por su biblioteca estándar, que se llama la Standard Template Library. Dentro de la Standard Template, nosotros tenemos un amplio desarrollo mediante la programación orientada a objetos de unos elementos que se llaman contenedores. O sea, son contenedores de datos, ¿no? Por ejemplo, son vectores, son conjuntos o sets. Tenemos, por ejemplo, listas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos dentro de los contenedores de datos, ¿no? Tenemos unas cosas que se llaman algoritmos, que son súper desarrollados. O sea, si ustedes quieren profundizar verdaderamente en el estudio de C++, lo ideal es que se pongan a estudiar todo esto de la documentación del STL, ¿no? Donde van a ver los algoritmos súper optimizados. O sea, no pretendan ustedes desarrollar su propio algoritmo porque estos algoritmos que están aquí ya son súper mega optimizados, ¿no? Ya es como difícil mejorar otra vez. Tienen que profundizar muchísimo en esto para en algún momento aspirar a meter mano en esto. Entonces los algoritmos y los contenedores interactúan mediante los llamados iteradores. Iteradores. Bueno, entre los algoritmos, por ejemplo, tenemos los de búsqueda, los de ordenación, sort, los de búsqueda, find, los de, por ejemplo, los de copia, copy, todo esto. Estos son los algoritmos que tienen o sea, esto tiene una documentación súper extensa. Nosotros lo que vamos a ver es los arrays que vienen por defecto en el lenguaje así, el más chafa de todo. Los que se declaran así, por ejemplo, tenemos los arrays son formas de meter datos de un mismo tipo. Por ejemplo, el tipo entero. Int, entero, array. Este es el nombre. Entonces yo puedo acá poner, por ejemplo, int, ponemos otros nombres, números. Es muy creativo para poner nombres. Ahí, y número, y acá tenemos el tamaño. Por ejemplo, 3. Es una lista o una tabla con 3 elementos, con 3 números enteros. Y nosotros vamos a inicializar así, por ejemplo, 1, 2 y 3. ¿Qué peculiaridad tenemos acá? De que el 1 en el espacio de memorias, recordemos que nuestras memorias de computadora son algo así, ¿no? Tenemos por un lado el índice, tenemos por otro lado el valor que está guardado en esa posición, ese índice. Y así. Estos son, por ejemplo, ponerle que en la posición 55, qué sé yo, 55 está guardado un valor entero, por ejemplo, de esto. Y cada tipo de dato ocupa una cierta cantidad de bytes, ¿verdad? Entonces, si yo hago una tabla de esta manera, entonces la ventaja que tengo es que esto, si está en el 55, en el 56 va a estar este. O sea, va a estar inmediatamente pegado por él, vamos a decir, que va a estar este otro valor entero, ¿verdad? Y en el 57 va a estar este 3. Así. En el 57, realmente acá va a estar el 1, valor 1, acá está el valor 2 y acá está el valor 3. Así. Esa es la ventaja que tenemos con las tablas, ¿no? Que sabemos la posición. O sea, les puedo mostrar esto acá. Imprimiendo, por ejemplo, la posición de este, de este, de este. Primero vamos a empezar con este 1. Para acceder al 1, accedemos mediante esta anotación. Números, acá 0, nuestro 1 está en la posición 0 dentro de nuestra tabla. Esto es números, la posición 0. Recordemos que aquí nosotros tenemos el 1, pero nosotros podemos apuntar al índice. Y hacemos esto, recordemos que nosotros apuntamos al índice de este 1, en qué posición está. Esto es distinto de hacer esto. Por ejemplo, así. Entonces yo puedo hacer, voy a imprimir cout, tenemos esto, y saca el hexadecimal. En cambio, esto de abajo saca meramente el 1, ¿eh? Entonces yo puedo hacer esto. Hacemos un salto de línea y por acá hacemos otro salto de línea, ¿no? Esto nosotros podemos compilar y lo que vamos a imprimir acá es primeramente el hexadecimal, un número extraño, ¿no? Donde está el 1 y el 1. Acá primero aparece el número extraño y después el 1. Entonces si compilamos, ejecutamos, vemos esto. Vemos este número extraño que es la hexadecimal
que no se entiende. Bueno, esto es un número también, pero está en hexadecimal, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos comprobar esto que les estoy diciendo. Entonces nosotros podemos convertir esto. Como vemos que es un número enorme, probablemente es más grande que un entero. O sea, un entero no le va a poder contener a este número enorme, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un long, por ejemplo. Un long capaz le contenga ya a ese número. Así. Esto guardamos, volvemos a compilar y ejecutamos y tenemos este. Es la posición en la memoria. Donde está este 1. Entonces, nosotros sabemos que los int ocupan 4 bytes. O sea, el tipo int, si yo hago, por ejemplo, esto, si yo hago esto, un int, y al propio int le hago esto, le hago size, lo que es size of, así. Se me está ahí un error acá. Así. Bueno, entonces el tamaño de un int en bytes me va a tirar acá, que va a ser, vamos a ver que es un, creo que es un 2 espacios o 4. Bueno, por acá vamos a ver. Entonces, ahora si limpiamos y compilamos y ejecutamos, nos tiene que dar un número entero o número long bien grande, el 1 y después el 6, que es el tamaño. Acá podemos escribir, por ejemplo, el entero ocupa, y acá ponemos otra vez tantos bytes, ¿verdad? Nuestra impresión acá. Terminamos y hacemos nuestro end line. Estoy divagando acá, pero bueno, vamos a poner esto. Compilamos, ejecutamos. Entonces vemos que el entero ocupa 4 bytes. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo para el 2 y para el 3, entonces al 64 le va a sumar 4 y para el 2 va a estar en la posición este número hasta el 68 va a aparecer. Y si hacemos lo mismo para el 3, va a ser el 72. Van a ir sumándose de a 4. Vamos a comprobar esto. Acá en el 1 y el 2. Entonces todo esto quitamos. Y volvemos a compilarlo. ¿Ah? Y ejecutamos. ¿Ven? Primero estamos en el 48, 52, que es 4 más que 48, y después 56, que es 4 más que 58. ¿Ven? Ese es el poder que tienen las tablas en esta forma, ¿no? O los arrays nativos, digamos, del lenguaje. Entonces, este es cómo se declaran. Tenemos el tipo de datos, tenemos el nombre, tenemos el tamaño, y acá podemos declarar así, o también podemos, por ejemplo, declarar así, sin ningún problema, así, sin hacer el es igual. Ahí ya inicializamos. Igual va a compilar sin problema. También podemos acceder posteriormente, ¿no? Y declarar en forma individual, pero eso no es importante. Entonces, nosotros también podemos hacer esto. Out números. ¿Qué se imaginan ustedes que va a imprimir si hacemos esto? Si hago esto y no indico el índice, ¿cuál de estos va a imprimir o qué va a imprimir nuestro compilador? Entonces acá les muestro en vivo y en directo. Hacemos esto y ejecutamos. ¿Ven? Tenemos esto. No olvidé de... Bueno, nos imprime un hexadecimal, que en realidad es la dirección de este 1. La dirección del 1 es lo que imprime cuando imprimimos directamente el número. Es como un puntero que apunta a este, al primer elemento de nuestra tabla, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hacer esto. Este, long, y volvemos a compilar y va a salir un número ya que es ese puntero que apunta a este, al 1. O por ejemplo, si hacemos, para comprobar lo que les digo, ¿eh? Hacemos números y en la posición, por ejemplo, 1, y metemos bajo el long. Convertimos en long. No sé si me sigue. Primero imprimimos el número. Si no indicamos con la anotación de corchete, estamos apuntando al primer elemento de la tabla. Claro, porque acá yo estoy accediendo al 2, pero yo estoy queriendo imprimir la dirección.
que se hace así, con este operador ampersand. De acá lo mismo es equivalente a hacer, esto es equivalente a hacer ampersand eh, con el, con el corchete cero, ¿va? Esto es equivalente a eso. Ahí, guardamos y limpiamos un poquitito acá nuestro, acá ya ejecutamos. Este número enorme y después el 4, o sea, n más 4. Acá 60 y acá 64, ¿va? ¿Cómo podemos comprobar lo que estamos diciendo? Estos son las tablas, ¿no? Sus propiedades más importantes. Otra cosa importante es que durante la ejecución, muchas veces nosotros, durante los problemas del mundo cotidiano de la programación, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, alterar el tamaño o averiguar el tamaño de nuestra tabla. Entonces eso es algo que no se puede hacer con las tablas estándar. Sí, con vectores que son como tablas pero mutables, ¿no? O sea, esto es útil cuando tenemos un tamaño estático, un tamaño conocido de la tabla, ¿no? No cuando queremos averiguar o queremos mutar eso. Eso es un detalle importante. También podemos acá, limpiar, podemos observar algo, por ejemplo, que tenemos un tipo de tablas muy especiales, que desde el lenguaje C ya viene son los char. Char, texto, vamos a poner texto. Las tablas de char, las tablas de caracteres son strings, son los strings o textos, ¿no? Por ejemplo, una palabra de un texto de 5, yo puedo inicializar con 5 caracteres, ¿sí? 5 caracteres que voy a poner por aquí. Por ejemplo, el A, vamos a poner las vocales. Ir copiando. Y O, son las vocales. ¿Qué pasa si yo hago lo que estuvimos haciendo de tratar de imprimir esto? El primer elemento de este texto. ¿Qué pasa si trato de hacer esto mismo acá? Con texto, así, simple, así a secas. ¿Me va a funcionar eso o no me va a funcionar? De forma idéntica a como estábamos haciendo. Esto va a imprimir un hexadecimal, así como la otra tabla. Es la pregunta ahora. Un ejemplo ahí. Esto que va a imprimir, vamos a compilar, vamos a averiguar eso ahora. Y vemos que imprime A, E, I, O, U. Y así todo continuo, en vez de imprimir esa hexadecimal. Claro, porque en realidad, ¿qué son los textos en el C antiguo, en el C clásico, ¿no? Y en el C más clásico, ¿no? Es un array de chars. Los strings se definían como arrays de chars. Actualmente ya tenemos la clase string dentro del STL de C++, ¿no? Pero ahora, antiguamente así se definían los textos, como tablas de chars. Entonces, ahí yo formé una estructura de texto, que es eso. O sea, yo si imprimo esto, voy a mostrarle otra vez, voy a volver a hacer esto. No sé por qué acá esa F aparece. Vamos a quitar esta y vamos a poner array. Así. Y no sé qué mierda pasa. No, estaba bloqueado el teclado numérico. No, eso. Entonces ahí vemos que se formó una palabra que no tiene sentido, ¿no? A, E, I, o así, así. Acá podemos reemplazar esto como con otra cosa como ali. No sé si tiene sentido. Alilu. Una palabra sin ningún sentido, ¿no? Pero que va a sacar de esta forma. No sé. Yo también puedo acceder en particular a cada índice, ¿no? De nuestro texto. Este es como los tablas como chars. También tenemos las tablas como matrices. También tenemos tablas como matrices.
y se definen simplemente, por ejemplo, como matrices de enteros. Int matriz, y definimos una matriz y acá ponemos el tamaño, por ejemplo, 3 por, digamos 3 por 2 para hacer más interesante esto. ¿Y qué son estos? ¿Qué son? Tenemos tres filas de dos elementos, o sea que tres filas así. Cada fila va a tener dos elementos, esa es la forma de... O sea, este es el espacio de filas y este es el espacio de columnas, ¿no? Por decir. Tenemos, por ejemplo, el 1,2, tenemos otra fila de 3,4, pues tenemos otra fila de 5,6. Y ahí hemos definido nuestra matriz que tiene este tamaño de 3 por 2. O sea, esta matriz es equivalente a esto. Más o menos, les voy a dibujar acá esta matriz. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tenemos tres filas de dos elementos. O sea, 3 por 2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero acceder a los elementos? ¿Cómo yo accedo? El primer índice donde yo accedo, por ejemplo, si yo voy a imprimir, supongamos que quiero imprimir el 3. El 3, ¿en qué fila está? O sea, ¿está en la primera, en la segunda o en la tercera? Está en la segunda. O sea, está en el segundo grupito de corchetes, digamos, en el segundo acá. Acá. Entonces yo puedo imprimir matriz 1, porque está en el segundo. Este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Estamos en el 1. ¿En qué posición? En la posición 0, porque es el primero, ¿no? 0, 1, así. En la posición 0, así. Entonces, ahí vamos a imprimir lo que es el 3. ¿Sí? Volvemos a compilar. Imprimimos el 3, así. Entonces, si yo quiero acceder a otro, supongamos, vamos a poner un poquito así, se da mejor. Supongamos que quiero imprimir el 5. El 5 está en el primero, segundo, tercera fila. Entonces acá tenemos que poner 2, porque es el 0, 1, 2. Y está en la posición 0 de esta fila, es decir, el primero es 0, 1. Está en la posición 0. Entonces ahí vamos a imprimir, vamos a acceder a este, al 5. Entonces vamos a guardar, limpiamos, compilamos y ejecutamos. ¿Ven? Y tenemos al 5. Y así de fácil se definen estos, ¿no? Los matrices. Y después con un bucle for anidado puedes imprimir esto así, por ejemplo, o jugar con eso. Pero es así de fácil para definir matrices. Pues otra cosa interesante es, que es lo que yo estaba viendo, que son los structs. Structs que son, digamos que son como tuplas o contenedores donde hay una variedad de tipos de datos que yo puedo meter. Y la ventaja que tienen es que uno le puede poner nombres a esos campos, ¿no? Eso era lo que estábamos viendo. Por ejemplo, un struct de libros. Un struct de libro y ponemos, por ejemplo, el título del libro, que sea un string. Nosotros por suerte ya tenemos la clase string de nuestro espacio, nuestro namespace estándar, ¿no? Nuestro string es title, ¿sí? Y nuestro año va a ser un int, un entero, que es año. ¿De acuerdo? Y ahí definimos una estructura que es un libro. Y también nosotros tenemos la posibilidad de crear tablas de libros, en este caso, o tablas de estructuras. Podemos repetir esta estructura dentro de una tabla. Por ejemplo, nosotros podemos ver que esto ya es como un nuevo tipo, que es el libro. Nosotros podemos definir el tipo de libro. Creo que acá no, como esto es muy variable, creo que no se puede. Hay que incluir algo que se llama, ahora recuerdo que vamos a incluir, que es el type info, creo que es type info. Incluimos y acá podemos definir el type ID, que es un identificador y tiene un método que se llama name.
name, los, o sea, ahí nosotros podemos ver a qué tipo corresponde esta estructura que creamos. Y compilamos y ejecutamos. Vemos que es del tipo este. Está en nuestro main, dice que es un libro, básicamente. Todo esto corresponde a, por ejemplo, la cantidad de texto que tiene, el texto que tiene el nombre o el tamaño. Son ese tipo de códigos, ¿no? Pero es un tipo en especial. Por ejemplo, en vez de libro yo puedo poner int y me va a decir el tipo que es i. Por ejemplo, en C++, si programan ustedes, en el printf se usa el i, por ejemplo, para nombrar a un int, para apuntar a un i. Este es un i. Por ejemplo, cuando es un char, es un c, un tipo c. Entonces, del C clásico, ¿no? Tenemos acá, que es el C. Y así. Pero tenemos este que es type info, creo que es del STL también, este contenedor. No nos importa eso. Lo que sí es que podemos formar unas tablas con esta nueva estructura del libro, ¿no? O sea, podemos hacer esto. Vamos a definir el tipo que es libro. Libro. Hacemos una tabla con eso. Una tabla que vamos a llamar, por ejemplo, estante. Un estante de libros. Estante. Y ahí definimos su tamaño, por ejemplo, de 4. Y ahí definimos una tabla de 4 libros que conforman un estante. O ponemos, por ejemplo, una tabla de 15 libros que conforman un estante. Pero tranquilamente podemos guardar y no va a dar problemas. No nos va a dar ningún problema para compilar esto. No va a dar ningún error. Pero nosotros podemos inclusive ahí acceder y mutar en algún espacio en particular, o sea, en algún índice en particular de este estante. Por ejemplo, en el estante, el índice, en el índice, por ejemplo, 1, y ahí accedemos a los atributos, ¿verdad? A los atributos que definimos dentro de los tipos de datos que tenemos, que del string y del int. Por ejemplo, el title, y ahí le cargamos un title. En el 1, por ejemplo, que esté los elementos de Euclides. Podemos duplicar y accedemos, por ejemplo, al año. El año, por ejemplo, es un entero y va a ser el 500, creo que era el 300 o 500 antes de Cristo. Ponémosle 300. Así. Entonces ahí nosotros podemos imprimir esto. Podemos imprimir. Accedemos a libro. Agregaremos al, mejor dicho, a estantes tenemos que acceder. Estante. Accedemos al índice donde cargamos algo, ¿verdad? Que era al 1. 1 y accedemos al año. Así. Entonces esto va a imprimir el año. Después ponemos, por ejemplo, un espacio y volvemos a imprimir el título. El título del libro. Así. Bueno, entonces podemos compilar y ejecutar eso. De los elementos del año 300. Y así. Y podemos mutar y ir cargando en un bucle, por ejemplo, tener una lista. Entonces, esto es algo más interesante, ¿no? También podemos crear estos son array de struct. Podemos también formar structs de arrays. Pero eso no es tan interesante. Es simplemente definir un struct de listas, por ejemplo, listas. Y dentro de ahí cargamos tipos de arrays, por ejemplo, int, por ejemplo, calificaciones, de acuerdo al problema del mundo real que tenemos. Calificaciones y nuestra lista sea de 50. Por ejemplo, tenemos 50 alumnos. Y nombres, tenemos string, nombres, también 50 y así. Esto es bastante más simple, o sea, esto es lo que realmente tiene más interés.
Y acá para acceder es lo opuesto, ¿verdad? Primero usamos el punto y después el corchete. Pero esto no es tan interesante. Realmente en el STL ya hay métodos mucho más, o formas mucho más interesantes que estas. Por ejemplo, los mapas, el map, los algoritmos map y todo eso que hacen que esto sea un poco obsoleto. En fin, eso es lo que quería hablar un poco en esta ocasión. Espero que les haya gustado.